Muy buenas tardes a todos los participantes del diplomado en el manejo de programas tecnológicos para la producción de materiales educativos. Estamos en el módulo número 2, titulado Herramientas de Ofimática Básica. Estamos en la tercera semana de trabajo y en esta semana vamos a ver, y vamos a trabajar con el manejo de fórmulas con Microsoft Excel. Entonces, la semana 3 y la semana 4 vamos a trabajar intensamente con este programa de Office que es Microsoft Excel. Entonces, vamos a comenzar con la socialización de la unidad temática 3, ¿ya?, del módulo 2. Vamos a empezar vamos a tocar estos 4 puntos, ¿no? Vamos a comenzar con una pequeña introducción, luego vamos a ver qué es Microsoft Excel, vamos a analizar un poquito la base de herramientas de Microsoft Excel, y luego, como de costumbre, vamos a realizar una práctica, ¿ya?, para que ustedes puedan, ¿no?, ver y trabajar con Microsoft Excel y puedan realizar las actividades pertinentes, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción y hacemos lo siguiente, ¿no? Introducción. Entonces, como motivación en el texto podemos encontrar, ¿no?, estas palabras que nos decía este famoso pedagogo y filósofo, nacido en Brasil, ¿no?, en Recife, en Pernambuco, nació él, y él nos hablaba de la pedagogía crítica, ¿no? Entonces, Paulo Freire, un gran pedagogo y filósofo brasileño, ha sido una persona que ha influido mucho en la educación de este siglo, ¿no? Entonces, él nos hablaba un poco de la educación bancaria y nos decía que el saber como un depósito, ¿no? Entonces, en la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando a la memorización mecánica de los contenidos, ¿no? Él hacía una referencia a que la educación, ¿no?, en esos tiempos era pues prácticamente una transmisión de conocimiento, donde el estudiante tenía que memorizar y tenía que aprender todo de memoria. Entonces él hacía una crítica, ¿no? Por eso, ¿no?, él decía, ¿no?, de que la educación no va a cambiar al mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por lo tanto, ¿no?, debe servirnos esto como una reflexión, porque nuestra formación como maestros debe servir, ¿no?, para que las personas cambien, ¿no?, y cambie nuestra sociedad en su manera de proceder, ¿no? Entonces, para que nosotros tengamos estudiantes que puedan desarrollar sus capacidades y sus habilidades y puedan aportar a mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, esta reflexión nos va a servir como norte para seguir, ¿no?, trabajando en pos de la educación, ¿ya? Seguimos más adelante, ¿ya? Y decimos, ¿no?, que en la actualidad, ¿no?, con la aparición y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, hoy por hoy son un elemento fundamental en los contextos de interacción, ¿no?, entre los individuos de una sociedad, ¿no? Hoy por hoy todos, absolutamente todos, estamos conectados a través de la red Internet, ¿no? A través de esta red, ¿no?, estamos conectados de una manera virtual, de una manera, ¿no?, que todos podemos utilizar las herramientas y, ¿no?, los mecanismos que nos proporciona la nueva tecnología, ¿no? Tal es así que la educación hoy por hoy, ¿no?, se ha convertido, ¿no?, en centros virtuales de aprendizaje. Esta pandemia ha hecho de que nosotros podamos cambiar nuestros hábitos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Desde que ha llegado el COVID-2019, ¿no?, la educación ha tenido que cambiar y ha tenido que adaptarse, ¿no?, en función, ¿no?, a las problemáticas y necesidades que tenía la sociedad, ¿no? Por eso, hoy por hoy, ¿no?, se debe ver al uso de las tecnologías como un medio y recurso didáctico y no como la solución a los problemas en el ámbito educativo. Entonces debemos tener en cuenta que la tecnología debe ser un medio y un recurso más que debemos utilizar nosotros como maestros para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además, ¿no?, debemos tomar en cuenta donde se defina el qué, el por qué y el para qué
de su incorporación y aprovechamiento. Entonces debemos reflexionar en qué nos va a servir, el por qué y el para qué vamos a utilizar la tecnología, ¿no?, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Entonces vamos a continuar, ¿no? Recuerdan que la anterior semana yo les decía, ¿ya?, que en base a la presentación que hacía, no se puede ir complementando y mejorando esto de las TICs. Vamos a recibir unos compañeros y volvemos a nuestra presentación, ¿no? Presentamos desde la diapositiva actual, ¿ya? Y recuerdan, ¿no?, que la anterior semana, ¿no?, yo les mostraba, ¿no?, un cuadrito donde teníamos las TICs, las TACs y las TEP, ¿no? Y les decía, ¿no?, que la próxima semana les iba a presentar algo mucho más complementado, ¿no?, mucho más estudiado y tal vez con mayor amplitud, ¿no? Fíjense que hoy por hoy, ¿no?, los datos, ¿no?, un conjunto de datos se convierte en información, ¿no? La información con el uso de las tecnologías se convierte en un conocimiento de creador, ¿no?, porque es una mezcla de conocimiento y tecnología, ¿no? Y esto tiene que mejorarse, ¿no?, de tal forma que se pueda llegar a un conocimiento creador, ¿no? Y de este conocimiento creador, ¿no?, el ente más superior sería llegar a la sabiduría, ¿no?, o por lo menos, ¿no?, tener los procesos donde la tecnología nos ayude a comprender y a entender, ¿no?, mucho mejor, ¿no?, los procesos, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. Entonces fíjense que la TIC, la tecnología de información y comunicación, ¿no?, como decíamos en la anterior clase, ¿no?, son redes personales de aprendizaje, ¿ya? En cambio las TAC, la tecnología de aprendizaje y conocimiento, llama a entornos virtuales para realizar un aprendizaje, ¿no? Y también las TEP, ¿no?, hasta aquí habíamos llegado, ¿no?, la tecnología del empoderamiento y de la participación. Fíjense que aquí, ¿no?, en esta primera parte, en las TIC, ¿no?, era un aprender sobre la tecnología. Las TAC era un aprender con la tecnología. Y las TEP era una participación, ¿no?, con la tecnología. Entonces, en esta primera parte, en las TIC y las TAC, la tecnología está pensada como una herramienta para ayudar, ¿no?, a comprender y a utilizar las tecnologías en un proceso de formación, ¿no? En cambio, con las TEP, ¿no?, ya tenemos que pensar y tenemos que utilizar la tecnología como una forma de participar y de empoderamiento, ¿no?, de la tecnología, ¿ya? También, ya pasando a un siguiente plano, ¿no?, tenemos, ¿no?, los TRPs, que son entornos personales de investigación y publicación. Entonces, las TIP es la tecnología de la investigación, ¿no? Cuando hablamos de investigación, estamos hablando de creación y de usar la tecnología para generar un conocimiento innovador, ¿no?, para generar la creatividad y para desarrollar el pensamiento, ¿no?, de los estudiantes y de las personas que van analizando y van estudiando y van desarrollando nuestros procesos educativos de formación. Luego tenemos, ¿no?, las redes neuronales de aprendizaje, ¿no? El saber con tecnología, aprender de la tecnología. Entonces la tecnología está pensada como una esencia para llegar a la sabiduría y para tener un conocimiento amplio y máximo que vendría a denominarse el conocimiento supremo, ¿no? Entonces fíjense que la tecnología ha ido influenciando en la sociedad de tal forma, ¿no?, que debemos darle una orientación sumamente adecuada a cómo, a por qué y para qué utilizamos la tecnología. Entonces, hoy por hoy, nosotros como maestros tenemos que darle ese norte, ¿no?, ese norte a los estudiantes para que ellos, ¿no?, puedan utilizar y aprovechar de mejor manera la utilización y la incorporación de las herramientas que nos proporciona la tecnología, con la finalidad de mejorar, ¿no?, el proceso de formación, ¿no? Tenemos que desarrollar la capacidad creadora, el espíritu creativo, tenemos que desarrollar, ¿no?, ese espíritu de investigación, de indagación, ¿no?, para que finalmente él pueda llegar a desarrollar un conocimiento mucho mayor. Entonces, de eso se trata, ¿no?, de utilizar la tecnología para mejorar los procesos de formación y de capacitación en los estudiantes, ¿ya? Hasta ahí un poquito de introducción con esto de la tecnología, ¿no? Entonces, sería importante, ¿no?, ustedes como
futuros maestros, ¿no? Aquellos que están en quinto año, puedan, ¿no?, incorporar la tecnología con esta visión y con esta perspectiva para que podamos mejorar, ¿no?, nuestro proceso de formación en función, ¿no?, a las necesidades de nuestra sociedad, ¿ya? Volvemos atrás, ¿no? Entonces hemos hecho una pequeña introducción, ¿no?, a esto de las herramientas que nos proporciona la tecnología, ¿ya? Y también aclarar lo siguiente, ¿no? No sé si es en este grupo o en el otro grupo, cuando en la primera actividad, ¿no?, del anterior, de la unidad temática anterior, me decían, ¿no?, de que se envía un documento, ¿no?, un documento electrónico. Entonces, cuando hablamos de documento electrónico, nos referimos a todos los instrumentos y a todos los archivos que se puedan manejar digitalmente, ¿no? Pero cuando hablamos de Microsoft Excel, hablamos puntualmente de que Excel es una hoja de cálculo, ¿no?, que nos permite manipular datos numéricos y de texto. Y estos datos numéricos y de texto, ¿no?, generalmente se trabajan en tablas formadas por la unión de filas y columnas. Entonces, esa es la particularidad de Excel, ¿no?, que nos permite trabajar en tablas, ¿no?, de forma que están conformados a través de filas y columnas, ¿no? Entonces, es importante indicar que Excel, ¿no?, se diferencia o se distingue de los demás programas ofimáticos porque no permite organizar datos en filas y columnas, y al introducir datos numéricos y alfanuméricos en las hojas de cálculo de Excel, ¿no? Entonces, justamente a partir de la necesidad que ha tenido el ser humano de poder llevar adelante, ¿no?, por decirles, ¿no?, poder llevar adelante sus procesos, ¿no?, de transacción que hacían normalmente, se ha visto la necesidad de generar y de crear este paquete que se llama Microsoft Excel, que nos permite realizar cálculos y operaciones de una manera muy automática, ¿ya?, y además de una manera muy simple, ¿no? Entonces, el Excel justamente surge a partir de la necesidad, ¿no?, de la contabilidad. La contabilidad, ¿no?, es aquella ciencia que nos permite, ¿no?, realizar justamente un seguimiento a todo un proceso de transacción, de compras y ventas, ¿no?, a un proceso de mercadeo y de comercio. Entonces, justamente a partir de esto se genera Microsoft Excel para cubrir esa necesidad y esa demanda que hay en la sociedad, ¿ya? Entonces, ¿no?, en síntesis podemos decir que Microsoft Excel es una hoja de cálculo donde se trabaja en filas y columnas, ¿no?, y nos permite introducir datos numéricos y alfanuméricos, ¿ya? Entonces, una de las características principales de Excel es su pantalla, ¿no?, de inicio, ¿no? Su pantalla nos muestra, ¿no?, una matriz de dos dimensiones, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la pantalla de Excel y tenemos una matriz de dos dimensiones, ¿no?, donde está organizada por filas y está organizada por columnas, ¿no? En las filas podemos ver que hay aproximadamente más de 17.000 filas, ¿no? Y en las columnas, ¿no?, están con, ¿no?, letras del alfabeto y también, ¿no?, son varias columnas que se van trabajando. Entonces, esa es una de las características principales de Excel que nos permite trabajar, ¿no?, en celdas formadas por filas y columnas. Entonces, este espacio y este recuadro en verde que está aquí se llama una celda, ¿no? Y si ustedes se fijan, la posición de esta celda es sumamente importante porque aquí esta celda está, ¿no?, en la primera fila y en la primera columna, ¿no? Entonces, la representación es a través de la columna y la fila. Entonces, aquí la columna es la columna A y la fila 1. Y así, a medida que se va moviendo la celda, en esta parte donde estoy señalando, ya se va dando el nombre de la celda, ¿ya?, ¿no? Y la posición de la celda se va especificando en esta parte, ¿ya? Entonces, eso podemos decir como introducción a Microsoft Excel, ¿no? Luego, así como Microsoft Word tiene una base de herramientas, también Microsoft Excel tiene su propia base de herramientas, ¿no?
¿no? Como ustedes saben, Microsoft Excel y Microsoft Word son, ¿no? Son parte de los programas que tiene todas las herramientas de Office, ¿no? Y Office justamente quiere decir, ¿no? De ahí viene la ofimática, quiere decir que son herramientas que nos van a permitir y facilitar el trabajo en una oficina, ¿no? Entonces, justamente la base de herramientas de Excel es muy similar, ¿no? Tiene pestañas similares a las que podemos encontrar en Microsoft Word. Tenemos la pestaña Archivo, la pestaña Inicio, la pestaña Insertar, pestaña Disposición de página, pestaña Fórmulas, pestaña Datos, Revisar Vista Ayuda y, ¿no? Estas que son más de ayuda, ¿no? Para trabajar con Microsoft Excel, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Cada una de las pestañas tiene más o menos una estructura similar, ¿no? Similar, ¿no? Tanto en Word como en Excel. Entonces, estas nos van a permitir a nosotros trabajar, ¿no? De manera, ¿no? Que podamos nosotros prácticamente acomodar, ¿no? un archivo Excel, ¿no? Como nosotros quisiéramos, ¿no? A personalizar. Podemos personalizar con el tipo de letra, podemos personalizar con la posición donde queremos que esté, podemos insertar números, funciones trigonométricas, podemos insertar, ¿no? Una infinidad de opciones que tiene Microsoft Excel, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en la práctica, ¿ya? Entonces, también, ¿no? Tenemos ya aquí un poco más específico los elementos de Microsoft Excel, ¿no? En la hoja de cálculo. Fíjense que aquí los elementos que se tienen en Excel son estos que están aquí enumerados, ¿no? Entonces, habíamos indicado que una de las características de Excel es que está formada por una matriz, ¿no? Donde se tienen filas y se tienen columnas, ¿no? Entonces, estas son las filas, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? De manera horizontal. Las filas son aquellas, ¿no? Que están, ¿no? De manera horizontal y el título de la fila, ¿ya? Justamente está en función al número, ¿no? El título es el número, ¿no? El 1, 2, 3, 4. ¿no? Entonces, de esa manera se va identificando las filas, ¿no? Y aproximadamente hay más de 17.000 filas, ¿no? En Excel, ¿no? En esta hoja Excel, ¿no? Y las columnas habíamos indicado que son aquellas, ¿no? Que están formadas verticalmente y están organizadas en función a las letras del alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Hasta Z. Luego se vuelve a combinar, ¿no? Doble A, B, A C, A D, y así se va, ¿no? Ampliando nuestras celdas y nuestras opciones de trabajo en las columnas, ¿no? ¿no? Y cada una de estas columnas también tiene su título. En este caso el título es, ¿no? La letra del alfabeto precisamente, ¿no? El título de la fila. Y también tenemos una celda, ¿no? En este caso, como indicábamos hace rato, cada uno de estos espacios es una celda, ¿no? Cada uno de estos pequeños recuadros es una celda. Entonces, Microsoft Excel y la hoja de cálculo tiene varias celdas, ¿no? Y las celdas se van identificando en función a su ubicación. Si está, en este caso, por ejemplo, mi empresa, como ven aquí, esta celda ¿no? Está en la columna A y en la fila 1. Entonces, esta celda tiene la posición A1 y eso se anota aquí, ¿no? Automáticamente, cuando tú vas moviendo la celda, se representa en esta parte. Finalmente, tenemos un rango, ¿ya? ¿Y qué es el rango? Un rango es un espacio, ¿no? Un espacio definido, ¿no? Desde un principio hasta un final. Pero obviamente la celda de inicio te da el principio y la celda final, ¿no? Te da la final de tu rango. Inicio del rango, en este caso sería, ¿ya? Inicio del rango, en este caso sería F, ¿ya? Y 9. Esta sería la celda de inicio de nuestro rango. Y la celda final de nuestro rango sería H, ¿no? Y el número 13, ¿no? Entonces, este es el rango de nuestra, ¿no? De nuestra celda, ¿no? Ya son varias celdas las que ocupan un rango, ¿ya? Entonces, eso sí, vamos a hacerlo de manera práctica también para que podamos ver, ¿ya? Entonces, hay alguien que quiere ingresar, vamos a recibirlo, ¿ya?
y ahí está, ¿ya? Entonces ahí estamos. Continuando, ya vamos a trabajar también, ¿no? Ahora vamos a trabajar con mayor énfasis con Microsoft Excel, ¿no? Con esta pestaña que titula Fórmulas, ¿no? Y las fórmulas, ya, fíjense, si hacemos clic en la pestaña Fórmulas, ¿no? Se va a aperturar, ¿no? Diferentes grupos, ¿no? Y aquí tenemos el grupo de biblioteca de funciones. En la biblioteca de funciones justamente tenemos todas las funciones, ¿no? Y todas las fórmulas, ¿no? De manera que podamos utilizar en función a nuestra necesidad. Si nosotros queremos trabajar en contabilidad y tenemos una tabla de, ¿no? financiera, podemos trabajar con la opción financiera. Si queremos trabajar cuestiones lógicas, trabajamos con lógica. Si queremos trabajar con texto, trabajamos con texto, fecha y hora, búsqueda de referencia. Y si queremos fórmulas matemáticas, aquí tenemos también, ¿no? Y si queremos una función específica, ¿no? Las funciones específicas que tiene Excel incorporadas están aquí en insertar función. Estas son, ¿no? Esta es la opción donde tenemos varias fórmulas ya definidas en matemáticas, ¿no? Entonces, podemos hacer uso de estas fórmulas también. También tenemos aquí, ¿no? un grupo de comandos donde se tiene, está llamado como nombres definidos, ¿no? Estos nombres definidos son muy importantes a la hora de trabajar en cálculo, ¿no? Ya desde el año 2000, ¿no? Y desde esa versión prácticamente se ha incorporado, ¿no? Este grupo de comandos que nos ayudan a trabajar en Excel, ¿no? También tenemos otro grupo de comandos donde está en el grupo de auditoría de fórmulas, donde aquí se hace un seguimiento, ¿no? A cómo se está trabajando con las fórmulas, ¿no? Y finalmente, ¿no? La opción y el grupo de cálculo, donde nos permite calcular todos los cálculos que tengamos en una hoja de cálculo. Aquí es importante añadir algo importante, ¿ya? Aquí tenemos una hoja de cálculo, ¿no? Nosotros en Microsoft Excel podemos tener varias hojas de cálculo y esas varias hojas de cálculo nos conforman un libro de Excel. Entonces, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando tú abres, ¿no? un nuevo documento, siempre en la parte superior dice libro 1. ¿Por qué dice libro 1? Porque se puede trabajar con varias pestañas y con varias hojas de cálculo, ¿no? Prácticamente se puede trabajar con una infinidad de libros, ¿no? Eso lo vamos a ver de manera práctica también, ¿ya? Luego vamos a, ¿no? Ya hemos llegado al tercer punto, pasamos al cuarto punto, donde quizás es lo más importante, vamos a hacer la práctica, ¿no? Y como hemos dicho anteriormente, la mejor forma de aprender a utilizar este importante recurso es practicando las diferentes herramientas y en particular la pestaña de fórmulas. Entonces esta parte nos va a interesar trabajar, ¿no? con Microsoft Excel. Entonces vamos adelante y ahora vemos la parte práctica. Para eso vamos a abrirnos, ¿no? una hoja electrónica, ¿no? Una hoja electrónica de cálculo, ¿no? Esta es mi hoja electrónica de cálculo. Entonces, fíjense que aquí, ya, voy a mover esto. Aquí en la parte 1, fíjense, siempre cuando abres un nuevo documento en Excel, tienes libro 1, ¿no? Entonces, aquí está con ese nombre. Entonces, este es un libro. ¿Por qué? Porque este libro puede tener varias hojas, ¿no? Esta es la primera hoja de cálculo. Si aquí adicionas en más, ¿no? se va a incrementar otra hoja de cálculo más. Y puedes ir aumentando varias hojas de cálculo, ¿no? Para este tu libro, ¿no? Y en cada una de estas hojas tú puedes realizar un trabajo diferenciado y puedes tener diferentes elementos, ¿no? Para poder, ¿no? trabajar y utilizar la hoja de cálculo en función a tu necesidad, ¿ya? Eso es importante tomar en cuenta. También fíjense en esta parte, ya, cuando nosotros estamos en esta celda, tenemos la celda A1, ya, y es bien importante hacer referencia a la posición de la celda, ¿no? Esta es la celda A1. Si movemos la celda, nos dirigimos aquí, se remarca, ¿no? La columna C y la fila 4, entonces esta es la celda C4. Si ustedes se fijan, aquí tienen la celda C4, ¿no? Si movemos más a este lado, tenemos aquí, ¿no?
la columna F y la fila 11. Por lo tanto, esta será la celda F11. Aquí tenemos representado, ¿no?, la celda F11. Lo he remarcado y justamente hace referencia a esta celda, ¿no? ¿Y qué es un rango? No, este es un rango de celdas. Fíjense, lo que estoy remarcando es un rango de celdas. Este rango de celdas empieza, ¿no?, en D5 y termina en I, ¿no?, en I14. Entonces, siempre para especificar un rango de celdas, ¿no?, se nombra como primer punto de referencia la celda de partida, ¿no?, la celda inicial, y como final la celda última, ¿no?, que está en la parte de abajo y más a la derecha, ¿no? Entonces, en este caso, la celda última sería la I, ¿no?, y la fila 14. Entonces, esta es la celda, este es el rango que va desde desde D5 hasta I14. D5 y 14, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es un rango, ¿ya?, dentro de las celdas. Entonces, aquí tenemos las filas, una vez más señalamos las filas, ¿no? Estas son las filas y estas son las columnas. Entonces, en este espacio es donde vamos a ir trabajando y haciendo nuestro cálculo, ¿ya? Eso es en cuanto a la descripción básica, ¿no?, del libro Excel, ¿no? Entonces, tenemos una matriz de 2 dimensiones donde tenemos filas y columnas, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el archivo, ¿no?, la opción de archivo es similar, ¿ya?, a lo que hemos visto en Microsoft Word. Es similar prácticamente, ¿no? Solo que esto ya es una hoja electrónica de cálculo, ¿no? Cuando hablamos de inicio, tienen las mismas, ¿no?, mismos grupos, ¿no?, lo de fuente para el tipo de letra, portapapeles, ¿no?, el grupo de alineación, el grupo número, el grupo de estilos, celdas, ¿no? Entonces, tiene las mismas opciones. Cuando hablamos de insertar, ¿no?, podemos ver que también hay, ¿no?, el grupo de tablas, donde podemos generar tablas, ¿no?, el grupo de ilustraciones, el grupo complemento, el grupo de gráficos, ¿no? En esta parte de insertar gráficos, ¿no?, en la segunda semana vamos a hacer hincapié y vamos a profundizar, ¿no?, en este apartado, en estos gráficos, ¿ya? Luego tenemos mini gráficos también, ¿no?, son pequeños gráficos, y vamos a aprender a utilizar los filtros también, ¿ya? Luego, así como en Word, se puede colocar hipervínculos, ¿no?, y también se pueden insertar símbolos y algún texto. Luego, cuando hablamos del diseño de página, ¿no?, tenemos, ¿no?, prácticamente, ¿no?, podemos personalizar el tipo de hoja que nosotros queramos, ¿no? La orientación, el tamaño, la fuente, el estilo, el color, todo eso podemos hacer, ¿no? Y lo novedoso, ¿no?, lo que vamos a hacer hincapié el día de hoy es en las fórmulas. Aquí tenemos fórmulas, ¿no? Y esta pestaña de fórmulas tiene, ¿no?, un grupo, ¿no?, que se llama biblioteca de funciones, ¿no? Estas son todas las fórmulas que nos van a permitir realizar cálculos en nuestra hoja electrónica. También tiene la opción de nombre definido, otro grupo que también es importante en la utilización y en los cálculos que vamos a realizar. Cuando hablamos de la auditoría de fórmulas, nos permite visualizar, ¿no?, el tipo de cálculos que se están haciendo en nuestra hoja electrónica. Hace una auditoría. Entonces vamos a ver más adelante con ejemplos cómo trabajamos con esto. Y las opciones de cálculo nos permiten calcular en toda la hoja o en una determinada. Entonces, cuando tenemos la opción de datos, fíjense, ¿no?, tenemos, ¿no?, igual grupos, ¿no?, para actualizar, ordenar, filtrar, ¿no?, y para tener, ¿no?, diferentes, ¿no?, para agrupar o desagrupar celdas, etc. Hay diferentes opciones, ¿no? Entonces, como verán, es muy similar, ¿no?, a Microsoft Word, ¿ya? Entonces, vamos a ahora realizar, ¿no?, algunas operaciones básicas, que sí es importante que vayamos viendo estos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero realizar operaciones aritméticas, ¿no?, como sumas, resta, multiplicación y división, ¿no?, lo puedo insertar a partir de aquí, ¿ya? Donde dice función, y aquí colocamos, ¿no?, hacemos clic con nuestro mouse y colocamos aquí y decimos igual, ¿no? Igual, si nosotros queremos una suma, por ejemplo, si queremos 5 más 12, ¿ya?, entonces colocamos igual a 5 más 2.
automáticamente ya la hoja electrónica reconoce que es una operación de suma y nos va a dar el resultado directamente, 17. ¿No? Entonces ahí está una suma. En la siguiente celda podemos colocar ¿ya? Una resta, colocamos igual, ¿no? Y decimos 15 menos, digamos, 3. Y la celda, si apretamos Enter, nos va a reconocer automáticamente la operación. ¿ya? Entonces, ahí podemos ver que las operaciones básicas se pueden realizar directamente. ¿ya? Colocamos igual, ¿ya? Y podemos decir 23, ¿no? Por, digamos, 2, y automáticamente me va a reconocer ya la operación y me va a dar el resultado. Colocamos igual, podemos hacer una división también, ¿no? 25 dividido entre 5. Ese es el símbolo de la división, ¿no? En la hoja de cálculo, ¿no? 25 dividido entre 5. Y automáticamente me da el resultado 5. ¿ya? Entonces, podemos insertar operaciones básicas en nuestra hoja Excel. Entonces, de esa manera podemos ir trabajando y viendo, ¿no? Y trabajando en las celdas diferentes para realizar operaciones básicas. ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas son ¿no? operaciones directas que se pueden realizar. ¿Dónde está la ventaja de la hoja electrónica? Porque este tipo de operaciones no se pueden hacer directamente y Excel reconoce estas operaciones. ¿ya? Pero, ¿dónde está la ventaja? Por ejemplo, si aquí yo tengo, por ejemplo, un determinado producto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos datos, por decirles, ¿no? Aquí por decirles una, una cantidad, ¿ya? Y aquí el costo, por decirles, costo. ¿ya? Por decirles, y aquí puedo tener el nombre del producto, digamos, ¿no? Por decirles aquí, nombre de producto, digamos, ¿no? La leche puede ser, ¿no? Tengo un lote, digamos, de 100 unidades y su costo, digamos, es 6 bolivianos. Entonces, si yo tengo, digamos, otros productos, por decirles, voy a anotar cantidades nomás. Digamos, tengo 120 unidades y el costo, digamos, es así, ¿no? Digamos, si yo tengo 149 y el costo es a 7, ¿no? Y si yo tengo así varias cantidades y el costo, digamos, de cada una de esas cantidades, yo puedo sacar, ¿no? De manera automática, ¿no? El precio total, ¿no? Que obtuviera, ¿no? La cantidad, y aquí, ¿no? El total podemos hacer. Entonces, pues, yo puedo tener, ¿no? Una serie de datos, ¿ya? Y puedo realizar operaciones, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo hacer, ¿no? De manera automática que me calcule aquí, ¿no? Si esta es la cantidad de un producto que tengo y si este es el costo, ¿cuánto voy a tener en total de dinero? Entonces aquí voy a hacer una multiplicación. Si tengo 100 unidades y el costo es 6 bolivianos, en total voy a tener aquí un monto efectivo de 600 bolivianos. Entonces eso voy a hacer, ese cálculo. ¿ya? ¿Cómo se hace? ¿no? Y aquí es importante hacer, ¿no? Y aquí está la ventaja de Excel, que se puede hacer de manera automática. ¿ya? Entonces fíjense, ¿ya? Me voy a ir a este primer costo, esta cantidad y este costo. Primera cantidad, costo. Esta cantidad, ¿en qué celda estará? Eso tengo que fijar. Esta cantidad está en la celda C8. Fíjense, aquí está, ¿no? la fila 8 y la columna C. ¿no? Entonces, este primer valor, ¿no? de cantidad está en la celda C8. Aquí indica el nombre, fíjense. Entonces, esta celda C8 voy a multiplicar ya por esta celda. Esta celda es la celda C8 también. Entonces, para hallar el total de esta por esta, voy a hacer aquí el cálculo y voy a colocar aquí igual. Igual, y ya voy a hacer referencia, ya no con números como en esta parte, sino voy a hacer la referencia en base a celdas. Esta sería la celda C8. C8, coloco la celda C, ¿ya? C8, ¿ya? Multiplicado, fíjense, multiplicado por la celda D8, la celda D8.
Y si ustedes se fijan, ya, miren, al hacer este cálculo con las celdas, automáticamente se pinta, ¿no?, la celda marcada, ¿no?, en la primera operación y la celda marcada en la segunda operación, ¿no? El multiplicando y el multiplicador, ¿no? Entonces el multiplicando sería C8 y el multiplicador D8. Entonces automáticamente me va a calcular la multiplicación de estos dos valores, ¿no? Y coloco Enter, ¿ya? Y automáticamente me sale el resultado de la multiplicación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja para trabajar con las celdas, ¿no? Con las celdas, ¿no? La ventaja es de que basta que hagas un solo cálculo, el resto se puede hacer automáticamente. ¿De qué manera? ¿No? Tú te posicionas en la celda y en la parte inferior, ¿ya?, derecha, fíjense, cuando vas marcando, aquí está una cruz, ¿no? Cuando te acercas a la parte inferior izquierda, te aparece una pequeña cruz en negrilla, ¿ya? Una pequeña cruz en negrilla. Si tú aprietas con el botón, ¿ya?, izquierdo, el mouse, aprietas y lo arrastras hacia abajo, automáticamente se va a realizar el cálculo de la multiplicación de las siguientes celdas, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja. Imagínate, si tú tuvieras en tu almacén no, ciertas cantidades y el costo diferente, hacer uno por uno es difícil. Basta que hagas de uno, el resto lo arrastras y automáticamente se realiza el cálculo. Esa es la ventaja de manejar la hoja de cálculo, porque nos permite facilitar cálculos y operaciones matemáticas, operaciones lógicas, ¿no?, operaciones que yo requiera en función a mi necesidad. Entonces, de esa manera, fíjense, yo puedo hacer la operación básica de la multiplicación, ¿no? Si yo tengo aquí otros datos, por decirles 123 por, digamos, 4, aquí por decirles 234 por 9, etcétera, ¿no?, y voy aumentando mis datos, ¿no?, y en mis filas y columnas, ¿no?, automáticamente, fíjense, va realizando el cálculo, ¿sí? Y si yo varío los datos, por ejemplo, si esto no es 120, no me he equivocado y es 150, fíjense, cuando haga Enter, fíjense el resultado aquí, fíjense, cuando haga Enter, va a cambiar y se va a actualizar automáticamente. Esa es la ventaja de utilizar, ¿ya?, no estas fórmulas y esta hoja electrónica. Automáticamente tus resultados varían según los datos que tú varíes en las celdas, ¿no?, que tú estés trabajando. Entonces, si tú quieres, esto lo puedes ir, ¿no?, remarcando, y con el botón derecho, ¿no?, puedes ir remarcando, ¿no?, tus recuadros puedes colocar, ¿ya? Puedes colocar en el formato de celdas, ¿ya?, y ahí te va a dar tu formato de celdas, cómo quieres, ¿no?, que sea tu celda, ¿no? Como quieres que esté alineado, como si quieres que tenga borde o no tenga borde, puedes colocar aquí bordes, ¿no?, el contorno y el interior. Y fíjense que ya se va a remarcar nuestro cuadrito, ¿no? Ya tenemos una pequeña tablita, y así se van generando las tablas. Si tú quieres, ¿no?, esto lo puedes, ¿no?, lo puedes cambiar de color, ¿no?, puedes cambiarlo de tamaño, y ahí ya esto podemos hacer las manipulaciones del caso y podemos acomodar en función a lo que nosotros queramos, ¿no?, y en función a lo que estemos trabajando, ¿ya? Pues ahí está, podemos acomodarlo de esa forma. Ya nos hemos generado nuestra primera tablita, ¿no? Aquí podemos ampliar el nombre de los productos, etcétera, ¿no? Pero aquí lo más básico estoy haciendo por cuestiones de tiempo, ¿ya? Entonces, así vamos generando ya una tablita y vamos realizando el cálculo de manera automática, ¿no?, con la posición de las celdas, ¿ya? Esto es importante. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta de esta primera parte? No sé si hay alguna pregunta o consulta. Señores participantes, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Hola, hola. Está ¿Estamos todo ahí? claro, Listen. ¿Está Se claro? entendió bien. Sí, ¿Ya? Entonces, de la forma que estamos explicando, señores participantes, ustedes pueden ir agarrando su computadora y pueden ir también
realizando, ¿no?, el mismo procedimiento que estoy haciendo, para que al mismo tiempo vayan practicando, ¿ya? Yo lo estoy haciendo despacio para que justamente ustedes puedan ir practicando, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos generándonos una tabla, ¿ya? Y esta tabla justamente nos va a permitir, ¿no?, realizar, ¿no?, cálculos de manera automática, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta aquello, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta, algo que no esté claro, ¿no?, con respecto a las fórmulas, con respecto al cálculo que hemos hecho? ¿Seguimos? ¿Está bien, señores participantes? ¿Continuamos? Sí, ingeniero, está bastante claro. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir generando nuestras tablitas en función a nuestra necesidad, ¿ya? También vamos a hacer otro ejemplito que también es importante que ustedes puedan ver, ¿ya? Voy a abrir una hojita que he preparado previamente para que puedan ustedes tener un ejemplo de cómo podemos realizar nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no?, vamos a colocar, aquí está. A ver, veremos esta, ¿ya? Esta no es. Esta podemos ver. Ahí está, ¿ya? Justamente he preparado esta plantilla, ¿ya? Para ver, ¿no?, y para trabajar, ¿no?, las notas, ¿no?, con las que nosotros trabajamos generalmente en el colegio, ¿no?, o en la unidad educativa donde trabajo. Yo siempre llevo adelante un registro. Entonces voy a hacer un pequeño registro para que ustedes tengan el ejemplo y puedan realizar su trabajo, ¿ya? Entonces fíjense, aquí he colocado unidad educativa Antonio Díez Villamil, ¿ya? Voy a ampliarlo un poquito más para que se pueda ver, ¿ya? Ya, unidad educativa Antonio Díez Villamil, área de matemática, ¿ya? Y curso sexto A, y voy a colocar registro de calificaciones. Aquí voy a colocar nombre, apellido paterno, apellido materno, y aquí van a estar mis registros, ¿ya? Sabemos que en la actualidad nuestro sistema de evaluación, el ser se evalúa con la dimensión del ser, se evalúa sobre 10 puntos, la dimensión del saber sobre 35, la dimensión del hacer sobre 35 y el decidir sobre 10 puntos. Y tenemos la autoevaluación que se realiza en los estudiantes, y sumando estas dimensiones, ¿no?, vamos a obtener la nota trimestral, ¿no? Entonces ahí vamos a ir haciendo nuestra tabla. Ahora, escúcheme bien, ¿ya? Entonces, esta es, ¿no?, la generatriz básica que hay, ¿ya? Pero nosotros podemos, ¿ya? Podemos, quiero que lo vean un poquito más de cerca para que, ahora sí, para que se pueda ver en la pantalla de ustedes, ¿ya? Entonces, fíjense, un poquito lo he movido para que se pueda ver, ¿ya? Entonces yo puedo hacer el cálculo, ¿ya?, y puedo hacer mi registro de calificaciones de esta manera, ¿no? Me puedo trazar estas opciones, estas columnas, y puedo colocar los nombres, etc., ¿no? Entonces, inclusive, yo ya puedo ir viendo, ¿ya? Aquí, ¿no?, puedo resaltar esta parte, ¿no?, puedo aumentarle inclusive de tamaño, ¿no?, de tamaño según mi necesidad, según lo que yo quiera y como lo quiera, lo estoy personalizando, ¿no? Le voy a colocar este título, por decirles, con azul, ¿no? Y ahí tengo, ¿no?, el área. Igual voy a aumentar un poco el tamaño, ¿ya? Y voy a también, ¿no?, cambiar de color. Lo voy a colocar con ese mismo azul, ¿ya? Y el curso, ahí está. Voy a hacer lo mismo y voy a ampliar el tamaño también, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense que estoy personalizando mi registro. Y el registro de calificaciones yo lo puedo ampliar, ¿no? Puedo decir que sea de mayor tamaño, ¿ya? Y lo puedo cambiar de color, de letra, y puedo decirle que sea, bueno, este registro, ¿no?, de calificaciones. Entonces, esta parte ya yo puedo colocar, ¿no?, con un color determinado, por decir, ¿no?, un color verde, ¿ya? Color verde está bien, ¿no? Y lo puedo resaltar, ¿no?
resaltar y listo, ¿no? Estos puedo también colocar un color verde, ¿ya? Y lo puedo resaltar, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces son los datos, ¿no? Y con esto me puedo formar, ¿no?, mi tablita, por decirlo, ¿no? Puedo ir generando, y fíjense, ya he cubierto, por decirlo, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, digamos, son mis estudiantes, ¿no? Un ejemplo simplemente, ¿no? Los botón derecho, ¿ya? Y me voy a la parte de, ¿ya?, de formato de celda. En formato de celda voy a definir cómo va a ser mi celda, ¿no? Entonces, generalmente, como quiero formar una tablita, voy a colocarle bordes al contorno, ¿ya? Y voy a hacer la división interior también. Si quiero que mi borde, mi contorno sea más grueso, puedo elegir, ¿no?, este contorno más grueso, y fíjense, ahí está la muestra. Entonces puedo decirle aceptar y ahí ya tengo mi tablita, fíjense, ¿ya? Mi tablita, y si quiero reducirlo un poquito, ahí está mi tablita, ¿no? Ya me he generado mis registros de calificaciones, ¿no?, donde tengo mis dimensiones y mi nota trimestral. Entonces aquí puedo aumentar, bueno, me faltan 2 estudiantes, puedo aumentar, por ejemplo, el estudiante Alberto, ya. Entonces voy colocando los datos, ¿no? Luna, digamos, más, ¿no? Gabriela García, ¿no? Más, ¿ya? Y voy registrando las notas, ¿no? En la dimensión del ser, le puedo colocar aquí, por decirles, ya, un valor sobre 10, ¿no? Estos estudiantes, por ejemplo, yo puedo colocar de 7, 8, 7, 8, 9, digamos, este es el más responsable, y voy colocando esas notas, ¿no? Entonces puedo colocar las notas, fíjense, ¿ya? Puedo colocar las notas y voy dándole las notas respectivas, ¿no?, a los estudiantes, ¿no?, sobre 35 puntos. Entonces así puedo generar mi tablita, ¿ya? Ahorita el interés es generar la tabla, ¿no? Generar la tabla y de tal forma que yo pueda tener, ¿no?, mi tabla con los datos que preciso calcular. Entonces aquí voy a colocar igual sobre 10, ¿no? Y voy llenando mis datos con datos numéricos. Y aquí voy a colocar la autoevaluación, por decirles, no, todos se han autoevaluado bien, ¿ya? Y vamos a ver, ¿no?, que un estudiante no esté bien. Digamos, este estudiante, digamos, tiene 5, tiene 12, tiene 3, y aquí digamos 5. Entonces, fíjense, estas son las notas que yo tengo. Entonces, ¿cómo saco la nota trimestral? No, aquí voy a colocar, voy a hacer clic en esta celda donde quiero calcular y me voy a fórmulas. Me voy a fórmulas y aquí puedo utilizar no, como yo quiero sumar estos datos, entonces voy a colocar aquí la suma, ¿ya? Coloco autosuma. Ni bien haga clic en esta opción, automáticamente me va a mostrar qué es lo que quiero sumar, ¿no? Si ustedes se fijan, hago clic en la primera casilla, hago clic en autosuma y automáticamente se remarca. Fíjense, dice igual la suma desde E8 hasta I8. Esta es la columna E8, esta es la celda E8, donde está el mouse en este momento, y esta es la celda I8. Y todas estas celdas va a sumar. Eso está indicando en este momento, ¿ya? Entonces hacemos Enter y automáticamente, ¿no?, la nota trimestral del estudiante me va a salir. Ahí está la nota trimestral, ¿ya? Entonces la nota trimestral del estudiante. Entonces basta que yo calcule de 1, justamente esa es la ventaja de trabajar con referencias en base a celda. Yo hago clic en la parte inferior derecha, clic en la parte inferior derecha, cuando me aparece esa pequeña cruz, fíjense, hay una pequeña cruz, ¿no?, que me aparece. Hago clic, aprieto y lo arrastro. Y ahí está, ¿no?, las notas de los estudiantes. Entonces, así puedo ir generando, ¿no?, mis notas, ¿no?, de los estudiantes, ¿no? Ahí está. Entonces, este es mi registro de calificaciones final.
obviamente cada uno de ellos tiene un proceso. Entonces ustedes pueden generar una tablita donde el ser tenga varias columnas, donde el saber tenga varias columnas, el hacer tenga varias columnas, el decidir varias columnas, y lo van sumando, ¿no? Automáticamente. Y así van a ir calculando las notas trimestrales, ¿ya? Entonces, una vez que haga eso, ¿no? Yo quiero saber, ¿no?, qué estudiantes están aprobados y reprobados. Entonces, aquí en la parte de observaciones, puedo hacer, ¿no?, esa observación, ¿no? Obviamente sabemos que si el estudiante tiene, ¿no?, la nota menor, ¿no?, a 51, el estudiante está reprobado. Si es mayor a 51, el estudiante está aprobado. Para anotar eso, ¿ya?, vamos a utilizar, ¿no?, las fórmulas, y vamos a utilizar una de estas fórmulas y una de las opciones de la biblioteca de funciones. Y justamente vamos a anotar la referencia lógica. Aquí vamos a hacernos fórmulas y vamos a lógica, ¿ya? En lógica hacemos clic y nos va a aparecer una ventana, ¿no? Entonces decimos sí, ¿no? Esta es la, ¿no?, sí, y vamos a dar condiciones. Sí, ¿ya? Y aparece, fíjense, un recuadrito. No, la prueba lógica dice, ¿no? Sí, ¿ya? ¿No? Sí, y tenemos que dar la posición de la celda. ¿Qué posición de la celda es esta? Está en la fila 8, ¿ya? Está en la fila 8, fíjense, pero está en la columna K, ¿no? Entonces, en este caso va a ser, ¿no?, esta celda es la celda K8, ¿no? Eso es bien importante, la celda K8. Entonces vamos a hacer referencia lógica respecto a esa celda. Le dimos sí, ¿ya? Decimos, esta es la celda K8 donde vamos a colocar. Pero ¿dónde está nuestra nota? Nuestra nota está aquí, fíjense, en esta columna J. Nosotros queremos que evalúe, ¿no? Queremos decirle, si la nota es menor a 51, que sea reprobado. Y si es mayor a 51, que sea aprobado. Eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces aquí vamos a decirle, vamos a hacer el cálculo en esta celda. Aquí nos va a salir el resultado. Pero ¿de dónde tiene que analizar? Tiene que analizar de esta celda. Esta celda es la celda J8. J8, ¿no? Esta es esa celda. Entonces decimos, si J8 es menor a 51, vamos a colocar eso, referencia lógica, sí, vamos a colocar aquí, no, J8, la J8, la celda J8, ¿ya? Podemos colocarlo en mayúscula. Si J8 es menor, ¿ya?, a 51, ¿ya? Si esto es verdad, ¿no? Si es verdadero, si es valor verdadero, ¿qué vamos a decir? ¿No? Que coloque aprobado, ¿ya? Que coloque aprobado. Pero si es, en este caso, ¿no?, si es menor a 51, si la nota es menor a 51, entonces tiene que ser reprobado, porque es menor a 51. Pero si es falso, si no es menor a 51, entonces aquí va a ser aprobado. Entonces aquí la parte lógica es importante. Si estamos diciendo que esa celda es menor a 51, si es menor a 51, si es verdadero, está reprobado. Si es falso, si no es menor a 51, entonces debe estar aprobado. Y eso vamos a, ¿no?, comprobarlo. Entonces esta es la prueba lógica que estamos haciendo. Le decimos aceptar y fíjense, automáticamente aquí me genera, ¿no?, aprobar, porque esta nota no es menor a 51. Si fuera menor a 51 sería reprobado, pero como es mayor me coloca aprobar. Entonces coloco aquí en esta pestaña, en la parte superior, en la parte inferior derecha, hago clic, arrastro y me va a evaluar todos esos valores. Y justamente fíjense, en todas me coloca aprobado, ¿no? Y esta que es nota menor a 51 me coloca reprobado. Entonces ahí he utilizado una función lógica, ¿no? La función lógica analizando esta serie. Si es menor a 51, te coloques reprobado, hemos dicho. Ahí está, ¿no? Pero si es mayor a 51, obviamente va a ser aprobado. Entonces esa es la opción, ¿no? Entonces fíjense, esa condicional que hemos hecho, aquí está, fíjense. Si J8
8 es menor a 51. Si es menor a 51, entonces coloque reprobado. Caso contrario, que coloque aprobado. Eso estamos diciendo, ¿ya? Y esa es, ¿no?, la observación que se está haciendo acá, ¿ya? Entonces, así podemos generar, ¿no?, nuestra primera tablita de registro de calificaciones, ¿no?, con la suma de notas y con, ¿no?, las observaciones del caso, ¿ya? Ahora, voy a copiar esto mismo en esta parte, fíjense, o en otra hoja, para que ustedes vean. Voy a copiar en la siguiente hoja, ¿ya? Ya. Voy a copiar en la siguiente hoja y voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Fíjense, en esta hoja voy a copiar lo mismo, ¿no? Voy a copiar la misma tablita y le voy a decir copiar, ¿ya? Y voy a copiar en esta parte, ¿no? Control V y ahí está mi tablita, ¿ya? Entonces, pero aquí, fíjense, ya no voy a hacer, ya no voy a hacer la nota, sino voy a, no, dentro de mi registro, no, yo siempre tengo varias actividades. Entonces, ahí por ejemplo, en esta tabla voy a colocar mis actividades, ¿no?, de la dimensión, por decirles, de la dimensión hacer. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no?, voy a colocar la dimensión hacer. Aquí voy a colocar, todo esto va a ser la dimensión hacer. Aquí voy a colocar actividad 1, ¿ya? Aquí voy a colocar actividad 2, aquí voy a colocar actividad 3, actividad 4, actividad 5, ¿ya? Y mi actividad 6, ¿no? Entonces, fíjense que habíamos tenido 6 actividades, ¿no? Esta, fíjense, lo puedo volver en una sola, remarcándolo, lo voy a convertir en una sola celda. Lo voy a decir, ya, unir. Entonces, en este caso, voy a hacer un registro, ¿no?, para mis actividades, para la dimensión, por decirles, del ser, saber, hacer o decidir, ¿ya? En este caso voy a hacer una actividad, ¿no?, actividades para, ya, para la dimensión del hacer. Sabemos que la dimensión del hacer es sobre 35 puntos. Entonces, sobre 35 puntos, este estudiante, por decirles, ha sacado 23 en la primera actividad, ¿no?, 34 en la segunda, ¿no?, en la tercera no ha venido, por decirles, se ha sacado 10, ¿no?, y aquí se ha sacado 23, y aquí digamos que se ha sacado 22, y aquí 21. Entonces vamos llenando, ¿no?, nuestras actividades con las notas, digamos, del trimestre, ¿ya? Entonces esta, una actividad, una dimensión sobre 35, estamos valorando, ¿ya? Podemos ir llenando, ¿no?, los valores, ¿ya? Entonces lo voy llenando rápidamente con las notas de las actividades, ¿ya? Entonces aquí puedo ir llenando y con los datos que yo tuviera de mi registro, ¿no? Pues cada actividad voy valorando y voy colocando la nota a los estudiantes, ¿ya? Listo, ¿no? Entonces, estas son las notas, digamos, que he llenado de todas las actividades, ¿no?, del trimestre. Entonces, yo quiero saber, ¿no?, cuál es la nota ahora representativa de estas notas que han sacado en esta dimensión, ¿no?, del hacer de los estudiantes. Entonces, aquí voy a colocar, ¿no?, y voy a decir, voy a calcular el promedio de notas. El promedio, y con eso voy a ir sacando la nota trimestral en esta dimensión del estudiante, ¿ya? Entonces aquí puedo colocar registro de calificaciones, ¿no?, dimensión, ¿ya?, del hacer, por decirlo, ¿no? Dimensión del hacer, ¿no? Ahí está. Entonces, estas son las notas que he sacado a los estudiantes y yo quiero la nota representativa. Sabemos muy bien que la nota representativa es el promedio. ¿Y dónde está el promedio?, ¿no? Entonces justamente nos vamos a nuestras fórmulas matemáticas, ¿ya? Y hacemos clic aquí en funciones, en insertar función.
Entonces aquí, fíjense, en insertar función, ya, vamos a buscar ahí todas las funciones habidas y por haber, ya, aquí, ¿no? Entonces estas son las funciones lógicas, fíjense, ¿no? Verdadero, falso, sí, error, no verdadero. Y aquí hay, en esta opción, fíjense, en esta pestañita, tenemos más opciones, ¿no? Tenemos, ¿no? Funciones, insertar función, ¿no? Financiera. Podemos insertar una fecha y una hora. Podemos insertar funciones matemáticas, funciones estadísticas, ¿no? Búsqueda de referencia, podemos buscar bases de datos, lógica, ¿no? Inclusive funciones de ingeniería, ¿no? Entonces datos mucho más complejos podemos calcular. Y si le decimos aquí todo, ¿ya? Fíjense, me da todas las funciones. Pero si yo quiero, como el promedio es parte de la estadística, aquí le digo funciones estadísticas. Y si ustedes se fijan, todo lo de estadística me va a dar aquí. Y eso puedo calcular, ¿no? Y aquí seguramente voy a encontrar, bajando en la parte de abajo, en la letra, ¿no? Donde dice el promedio. Y aquí me va a calcular el promedio de manera automática, ¿ya? Hago clic en promedio y le digo aceptar, ¿no? Y ahí está el promedio. ¿De dónde a dónde? ¿No? Y justamente me da el rango, ¿no? Desde F8 hasta K8, ¿no? Entonces me fijo, y si usted se fija, mi primer dato está en F8 y mi último dato está en K8. Efectivamente, es en ese rango, ¿no? En ese rango, y le digo aceptar, ¿ya? Y me va a dar, ¿no? El valor, ¿no? El promedio de la nota, ¿ya? Entonces, este es el promedio de la nota, ¿no? Si yo quiero de los demás estudiantes, nuevamente, esa es la ventaja de Excel, ¿ya? Me voy a la celda, parte inferior derecha, hago clic cuando me aparece una cruz en negrilla, hago clic cuando me aparece una cruz en negrilla, voy arrastrando hacia abajo, ¿ya? Y fíjense que ahí ya me sale, ¿ya? ¿No? El promedio, ¿no? Pero si se fijan ustedes, ¿no? Me sale con decimales, con varios decimales. Entonces, si yo me voy a la ventana de inicio, fíjense, aquí puedo, en la parte del número, puedo aumentar decimales o puedo recortar decimales. Remarcando todo esto, ¿no? Le digo, ¿no? Quiero que se corten los decimales, ¿no? Y ahí está, sin decimal las notas, ¿no? Y ese es el promedio de nota sin decimal. Y esta sería la nota representativa de esta dimensión del hacer de estos estudiantes, ¿no? Así puedo ir calificando cada una de las actividades que se tenga y puedo sacar la nota representativa a partir de la función promedio, ¿ya? Entonces ahí es importante que ustedes lo trabajen también. Entonces, como verán, ya al insertar fórmulas, ya no tenemos varias opciones. Y eso también es importante que ustedes vayan trabajándolo y vayan manipulando. Tenemos fórmulas, ¿no? Que van desde las más simples hasta las más complejas, ¿no? Ahí está, ¿no? Función, ahí está, ¿no? Funciones, de las funciones tenemos funciones financieras, ¿no? Que son amortizaciones, intereses, ¿no? ¿No? De interés acumulado, monedas, pago. Entonces, fíjense, esto para un contador prácticamente es una herramienta potente porque le da todo tipo de cálculos financieros, ¿ya? Cuando hacemos clic en la tabla de fecha y hora, te da las opciones, ¿no? Día, año, día laborable, no día laborable, ¿no? Días 360, días, semana. Entonces te da diferentes opciones también. Cuando tienes funciones matemáticas, te da todas las funciones matemáticas, ¿no? Es valor absoluto, arco coseno hiperbólico, arco tangente, ¿no? Combinatorias, enteras, lógicas, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Entonces, prácticamente te da una infinidad de, ¿no? Funciones matemáticas que hace el cálculo automáticamente de los valores que tú quieras, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? También puedes utilizar, ¿no? La opción de estadística en la parte de insertar funciones y te da todos los datos estadísticos, ¿no? Puede contar coeficientes, cuartiles, ¿no? Desviación estándar, desviación promedio, distribución normal, chi cuadrado. Prácticamente todas las funciones estadísticas están aquí, ¿ya? Y también te da, no puedes trabajar con una base de datos, ¿no? Una base de datos, ¿no? Si tú generas tu base de datos, puede, ¿no? Trabajar con esa base de datos, ¿ya? Entonces, en la opción de fórmulas, en la opción de insertar función, te da varias funciones.
aquí en la función lógica te da las opciones lógicas, ¿no? De sí, no, verdadero o falso, sí, no, error, etc. Entonces, todo esto puedes ir revisándolo en el texto y debes ir practicando, ¿ya? ¿No? Con la práctica tú vas a llegar, ¿no?, a poder mejorar esa tu habilidad y a realizar cálculos, ¿no?, que tú precises. Entonces, ahí está, ¿no?, esta primera parte, ¿no?, de funciones. Fíjense, ¿no?, si necesitamos funciones, más funciones, estadística, ingeniería, prácticamente hay una infinidad. Entonces, hasta aquí lo más básico y lo más importante de esta primera parte, ¿no?, del Excel, que justamente en las actividades que nos piden, nos dice, ¿no?, que hagamos, ¿no?, un registro, ¿no?, para nuestras calificaciones según nuestra área, según nuestra actividad, ¿no? Aquí nosotros podemos, ¿no?, colocar el nombre de nuestra actividad, qué actividad hemos hecho. Por ejemplo, por ahí hemos hecho un trabajo de información, ¿no?, tal vez hemos hecho una manualidad, tal vez hemos hecho alguna práctica, ¿no? Entonces, todo eso deben ir especificando en esta registro de calificaciones de cada dimensión. Pueden hacerlo así, ¿no? Y fíjense, en una hoja, ¿no?, pueden hacer en varias hojas las dimensiones y en una hoja se puede centralizar. Entonces, se puede trabajar de esa manera, ¿ya? Entonces, ustedes deben conocer en el mercado, hay registros sumamente, ¿no?, sumamente buenos, ¿no?, para poder trabajar y para poder ir haciendo nuestro registro de calificaciones en las herramientas, ¿no?, presentadas. Entonces, fíjense, ¿no?, yo voy a mostrarles más datos, ¿ya?, cómo, ¿no?, nosotros trabajamos también con registros, ¿ya? Entonces eso podemos hacer también de manera que hagamos nuestra actividad, ¿ya? Entonces hasta aquí esta primera parte de Excel, ¿ya? La próxima semana, entre miércoles o jueves, vamos a tener la segunda sesión sincrónica y ahí vamos a ampliar, ¿no?, esto del uso de fórmulas, ¿no?, con mayores requerimientos que nos indiquen también, ¿no? Entonces, pero todos ustedes tienen que ir trabajando y tienen que ir, ¿no?, practicando esta parte para no tener dificultades en la elaboración, ¿no?, de sus registros, que como nos pide en, en, en la guía de actividades, ¿ya? Entonces voy a seguir compartiendo, ¿no?, y voy a mostrar ahora, ¿no?, los textos, el texto académico que tenemos ahora, que nos repasan, y vamos a repasar un poco las orientaciones didácticas para esta semana 3. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas para esta semana 3? ¿Ya? Lo estamos abriendo y eso tomaremos en cuenta, por favor, ¿ya? Entonces, la semana 3 estamos trabajando, ¿no?, en este módulo 2, ¿no?, que es de herramientas de informática básica. Estamos trabajando la unidad temática 3, que es, ¿no?, manejo de fórmulas con Microsoft Excel, ¿no? Entonces, Microsoft Excel, ¿no?, nos permite trabajar con fórmulas y lo que nos indica las consignas de la actividad 1, dice, lee los textos secretos de Excel desde cero, ¿no?, de Claudio Sánchez y fórmulas en Excel de Javier Sánchez. Este texto lo tienen ustedes en la plataforma ya habilitado, lo pueden descargar y pueden trabajar, ¿ya? Luego dice, practica el uso de herramientas de Microsoft Excel, ¿no?, de una hoja de cálculo, con los ejemplos que se presentan en los textos, ¿no?, que en los textos también hay ejemplos, y con los ejemplos que hemos hecho aquí en la clase sincrónica también, ¿ya? Luego dice, realiza mediante tablas de datos en Excel fórmulas de operaciones aritméticas básicas, ¿no? Entonces, cuando te dice operaciones aritméticas básicas, se refieren a suma, resta, multiplicación, división, tal como hemos hecho, el promedio también, ¿ya? Entonces, ahí está. El formato del documento dice, ¿no?, la hoja de cálculo debe contener dos tablas, ¿no? O sea, tenemos que hacer dos tablitas, ¿ya?, sin contar con la carátula, ¿no? La carátula debe incluir los siguientes datos, ¿no?, el programa que está cursando, el módulo, ¿no?, y todos los datos del docente, del participante, etc. La hoja de trabajo es similar, ¿no? Es en New Roman número 12, interlineado de 1.5, ¿ya? También los márgenes izquierdo de 3, superior derecho e inferior 2.5. El producto de la primera actividad, esto es importante, ¿no?, deben ser dos tablas de datos con funciones de uso de fórmulas básicas, así como hemos visto, ¿ya? Ahora pueden hacerse una tablita
¿no? Con las fórmulas básicas, ¿no? Pueden hacerse, ¿no?, de una suma, resta, ¿no? O pueden hacerse las notas, ¿no?, de las dimensiones en las que ustedes trabajan, y ahí pueden generar su tabla, ¿ya? Los criterios de evaluación, estas se van a utilizar para valorar su trabajo, ¿no? Y esa es la primera actividad. La segunda actividad dice, fíjense, practica el uso de las fórmulas insertando funciones. Construye dos tablas de datos y utiliza las fórmulas de Excel en las tablas de datos, una con la función texto y la otra con la función matemáticas y trigonométricas, generando cuadrículas de cálculo, ¿ya? Entonces debemos generar dos tablitas con la función texto y la otra con funciones matemáticas y trigonométricas. Esto enseguida lo vamos a hacer como un ejemplito para que ustedes vean también, ¿ya? Ahora, ya tienen el formato de trabajo y el producto de la segunda actividad, ¿no? Dos tablas de datos, una con la función texto y la otra con la función con funciones matemáticas. Entonces esto vamos a profundizar y vamos a ampliar la próxima semana, el día miércoles, cuando tengamos nuestra segunda sesión sincrónica, ¿ya? Porque ahorita es importante que vayamos practicando esto y vayamos leyendo los textos y veamos cómo funciona esto de la función texto. Aquí quiero hacer un ejemplito, ahí está, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Por decirles, ¿ya? Aquí voy a tener la cantidad del costo, total, ¿ya? Y aquí voy a colocar, fíjense, un descuento, ¿ya? Descuento, ¿ya? Y vamos a plantear un descuento de cuánto, ¿no? Vamos a cambiar un descuento, por decirles, del 5%. Aquí voy a colocar, ¿no?, el tipo de dato, un porcentaje. Fíjense, todas estas están como datos generales. Aquí está el tipo de dato que se, ¿ya? Y el descuento lo voy a hacer en porcentaje. Fíjense, aquí está el descuento, ¿ya? El descuento, fíjense, voy a anotarlo y voy a remarcar todas estas y voy a decir descuento. Aquí están los datos. ¿Ven? Podemos insertar moneda, fecha, etc. Voy a colocar en porcentaje, ¿ya? Porcentaje. Entonces vamos a hacerlos aquí. El descuento, vamos a anotar en esta celda el porcentaje y vamos a anotarle el 5%. Entonces digamos que vamos a tener un 5% de descuento. Entonces si se fijan aquí hay 5.00, hay dos decimales. Esos decimales, ¿dónde se configura? Fíjense, nos vamos aquí a esta opción de número y les va a salir aquí el porcentaje. Posición de decimal, colocamos 0, le decimos aceptar y ya está 5%. Entonces, voy a hacer que, ¿no?, a cada uno de estos costos, ¿ya?, no se haga un descuento del 5%, ¿no? 5%. ¿Cómo se hace? ¿No? Simplemente se multiplica esta celda por esta celda, ¿ya? Esta por esta, ¿ya? Entonces, fíjense, ya, yo voy a multiplicar. Esta celda es la celda E8 y esta celda es la celda F6. Entonces aquí voy a multiplicar, fíjense, igual, ¿ya? Voy a multiplicar la celda E8 multiplicado por la celda F6, multiplicado por la celda F6. Si usted se fija, me va a salir el descuento. Ahí está. El descuento es el 30, ¿no?, de 60, de 600, perdón. El 5% es 30, ¿ya? Ahí me ha salido muy bien, ¿ya? Si hago clic en la parte de abajo y lo arrastro, ¿ya?, me va a salir valores incorrectos, ¿no? No me va a salir como hemos hecho anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué está fallando, no? Es que justamente como las celdas son dinámicas, ¿no?, aquí multiplica E8 por F6, pero aquí multiplica E10 por F8, ¿no? Ya va avanzando las casillas, ¿no? Entonces, esa no es la idea, ¿no? Fíjense, son errores, cálculos incorrectos. Entonces, justamente, ¿ya?, para esto, ¿ya?, se utiliza la función texto, ¿ya?, para que podamos trabajar en matemática con esta función. Entonces, fíjense, a esta yo lo voy a renombrar, y voy a decirle, ya, me voy a fórmulas y voy a definir un nombre, ¿no? Fíjense,
aquí está el ejemplo, ¿ya? ¿No? De asignar nombre, asignar nombre. Entonces, a esta celda yo le voy a asignar un nombre, ¿ya? Entonces, para eso justamente sirve esta parte, ¿no? De grupo de comandos, ¿no? Voy a asignar nombre y le voy a decir qué nombre le voy a colocar, ¿no? Hago clic aquí en nombre, ¿ya? Definir nombre. Definir nombre y yo voy a colocarle aquí un nombre, voy a decirle nombre que sea interés. Interés, ¿no? Entonces, ese nombre, estoy definiendo un nombre, ¿ya? A esta celda. Le coloco interés y le digo aceptar y listo, ya está con un nombre. Fíjense, aquí está, ¿ya? ¿No? Si ustedes se fijan, hago clic aquí y aquí aparece interés automáticamente. Entonces, ya el interés es el 5%. Así se asigna nombre a una celda. Entonces, este valor ya va a ser fijo, ¿ya? Por lo tanto, aquí el cálculo ya no voy a hacer E8 por F6. Ya no voy a colocar, no, la celda, sino voy a colocar el nombre de esta celda. Entonces, aquí le voy a colocar, no, E8 por, ¿no? Y voy a colocar el nombre de esa celda. Fíjense, aquí voy a buscar, el nombre es interés. Debe estar por aquí. Bueno, si no aparece, lo voy a colocar aquí por interés. Entonces voy a colocar, ¿no? Interés. Ahí está, ¿no? Y fíjense que se remarca en rojo. Y cuando se remarca en rojo, fíjense que aquí se fija el 5% de interés. Y voy a colocar enter y ya me hace el cálculo, fíjense, ¿no? Aquí está E8 por interés, por este valor. Y ahora automáticamente va a ser el cálculo, ¿no? De los demás valores. Ahí está. Fíjense, ese es el cálculo y el 5% de estos valores. Ya no me sale error. ¿Por qué? Porque esta celda del descuento, que era del 5%, yo le he asignado un nombre. Y al asignarle un nombre, ya, entonces ya se ha vuelto un valor fijo. Ya no se ha vuelto un valor variable. Por eso aquí ya no, el cálculo se hace con ese valor fijo. Si ustedes se fijan aquí, es E8 por interés. Fíjense. ¿Ya? Si hago aquí clic, ¿no? Si ustedes se hacen clic aquí, ¿ya? Se hacen clic, ¿no? Le sale E9 por interés. Fíjense, esta por esta multiplica. Esta por esta. Y si hacen clic aquí, ¿ya? Si hacen clic aquí, es E10 por interés. Esta por esta. Ya, efectivamente, esa es una de las opciones, ¿no? Con las que se puede calcular, ¿no? De manera fija un valor. Esa es otra forma de calcular, de hacer cálculos con un descuento de un interés. Y aquí puedo decirles el total a pagar, ¿no? El total, ¿no? A pagar, ¿no? El total a pagar va a ser justamente, ¿no? El total a pagar va a ser el valor, el costo total menos el descuento, ¿no? Entonces, el total a pagar va a ser esta menos esta. Entonces, simplemente aquí hago, ¿no? Simplemente hago la opción igual, ¿ya? Y digo la celda E8, la celda E8, ¿ya? Que es esta, el total, menos el descuento, menos el descuento. Y el descuento es, ¿no? F8. Entonces el descuento es F8. Y me hago enter y me va a salir el total a pagar, ¿no? Obviamente si de 600 de descuento 30, voy a tener que pagar 570, ¿no? Y si a 750 les resto 37.5, ese cálculo arrastrando, ¿no? La flechita en negro me va a salir automático, ¿no? Ya no va a pagar, ¿no? 750, va a pagar 712.50. Ya no va a pagar 1020, va a pagar 969. Entonces así hago, ¿no? Y así utilizo esta parte que es asignar nombre. Entonces este recuadrito yo lo puedo complementar, botón derecho, ¿no? Formato de celdas, y le puedo añadir el borde, ¿no? El borde siempre que sea un contorno grueso, los internos sean mucho más delgados, ¿no? Y ahí está, y hago clic y ahí tengo, ¿no? Entonces ahí está mi tablita, ¿no? Entonces aquí he utilizado, fíjense, ¿no? Varias operaciones y también he calculado un porcentaje de descuento. Entonces, en esta cantidad. Entonces, eso yo puedo ir trabajando, ir viendo, ¿no? Revisaré los ejemplos que
en el texto, y en función de eso, por favor, yo voy a ir trabajando y en la próxima clase estaríamos complementando